Trump, la amenaza del terrorismo de Estado. No hay duda de que Trump es un disruptor de este orden, o debería decir desorden, del actual sistema mundo. No hay duda de que constituye una amenaza económica y política para nuestro país. Esos temas son los que abordaremos en esta ocasión aquí en A Fondo. Por lo pronto, vamos al lado B de la información, donde reflexionamos con ustedes y presentamos esta historia de lo que fue la toma de posesión de Donald Trump, pero desde una perspectiva característica del lado B de la información. Una ceremonia con aire añejo, de riguroso formalismo, un evento que remitió a la democracia liberal fundada en el siglo XIX y su crisis actual. El protagonista del show decimonónico fue Donald Trump, poderoso adalid de la derecha mundial. En contraste con esa realidad festiva, donde se habla de democracia desde el poder económico, se da la desesperada condición de los migrantes que se encuentran en las ciudades fronterizas de México, con la posibilidad de acceder a la condición de refugiados hecha añicos y el futuro convertido en un signo de interrogación. Millones de personas en las ciudades de los estados de Texas, California e Illinois también temen el curso de su futuro y se ven impotentes ante un discurso belicista que los pone en la mira. Viven la angustia de ser deportados, de volver a un país que quizá ya ni siquiera conocen. Otros centenares de personas decidieron cruzar México sumándose a una nueva caravana que, como otras, pronto la esperará el naufragio. Al inicio de su discurso, para no dejar lugar a dudas, Trump eligió el enemigo que justifica acciones como la declaración de emergencia en el sur de su país, el presumible despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la frontera y las acciones desarrolladas como parte de los distintos episodios de una temible deportación masiva. Ese enemigo es el otro, los migrantes que afirma desplazan de empleos a sus seguidores, esos extraños venidos de países beneficiarios de la errática política económica de su antecesor, los peligrosos enfermos mentales y criminales que forman temibles pandillas en las calles, los cárteles mexicanos considerados como amenazas terroristas a quienes hay que liquidar, como ocurrió con Bin Laden. Trump y los suyos están convencidos de encarnar al cowboy, al héroe de la película, a Rambo y esos 1001 personajes provenientes de la ideología que sustenta el belicismo, el expansionismo y todas las vertientes del neocolonialismo que nos aguardan. Los aplausos a ese hombre que considera Dios lo salvó para que lleve adelante el proyecto de la sumisión del mundo ante el poderío de Estados Unidos pueden ser la escena de una película de humor negro y horror filmada en Hollywood, una versión del Apocalipsis llevando como música de fondo God Bless America. Hay una pregunta que es clave, ¿eh? ¿Qué tanto afectan estas ordenanzas, estos decretos, estas acciones políticas de Trump al escenario político mexicano? Para encontrar una respuesta a esta pregunta, fuimos a la Universidad Iberoamericana a platicar con la politóloga, profesora, investigadora de esta universidad, Ivonne Acuña. Bueno, pues la verdad de las cosas es que Donald Trump es un gran disruptor de lo que podemos considerar un orden, que realmente es un desorden porque nos encontramos con un sistema mundo en crisis, pero es un disruptor grave también de la economía y un disruptor grave sin duda de la relación que se establece con nuestro país. Quiero agradecer mucho a Ivonne Acuña, que es una amiga querida, es ella profesora investigadora de la Universidad Iberoamericana, donde encontramos a donde
venimos a realizar esta entrevista. Ivonne, pues bueno, ya tomó posesión Donald Trump y bueno, lo primero que hizo en su discurso inaugural fue pues continuar con esta serie de acciones, de discursos, de firma, de decretos que realmente pues pueden resultar muy graves para la situación de México y para la relación que guardamos con ellos. La primera pregunta, Ivonne, es ¿qué tan grave es esta situación en estos momentos? Muchas gracias primero, Víctor, por la invitación. Siempre es un gusto estar contigo, estar en A Fondo, estar en Capital 21, un gusto. Gracias. Y efectivamente estamos desde casa, estamos grabando desde la Universidad Iberoamericana. Pues por lo pronto está cumpliendo lo que prometió en campaña, ¿no? Hasta cambiarle el nombre al Golfo de México y ya desde ayer llamarlo Golfo de América. No sé qué tanto valga y si en todas las cartografías ya va a aparecer como Golfo de América. La cuestión con los migrantes, los aranceles, que otra vez reitero que a México y Canadá va a cobrar 25%, va a subir un 25% de los aranceles. Esta declaración efectivamente que hizo respecto a los cárteles de la droga, que no es lo mismo un cártel de la droga que un grupo terrorista. Claro. Y el declarar a un cártel de la droga como grupo terrorista supone desde adentro de Estados Unidos, de sus propias leyes, la posibilidad de intervenir militarmente en un territorio que no es el suyo para atacar a estas bandas del narco y la delincuencia. Hasta ahora no sabemos si solo son amenazas. Lo que sí sabemos es que es otro Trump, es un Trump más fuerte que el que gobernó en 2016. ¿Por qué? Tiene ya la experiencia, dicen algunos no tiene que perder porque está en el segundo mandato, no lo sé, pero lo que sí es cierto es que llegó con un respaldo popular con el que no llegó en 2016. Tiene también mayorías en el Congreso, en las cámaras, y todo eso le da otra fuerza. Tiene también, es muy popular entre millones y millones de estadounidenses y eso le da una fuerza que no tenía para llevar a cabo eso que ahora está pensando y que ahora está comenzando a ejecutar. Hay que esperar. Yo lo que he observado por parte del gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, es que se están tomando provisiones para lo que venga. Por ejemplo, reorganizándose para la atención a los migrantes, que es una de las amenazas que seguramente va a ocurrir. No es Trump el presidente de Estados Unidos que más migrantes ha regresado a México o a otros países de Latinoamérica y del mundo, pero pues decíamos, es un Trump más fuerte y probablemente ahora sí esa amenaza se cumpla en mayor número que la vez anterior. Y bueno, a propósito de ello, pues es muy posible, el fin de semana pasado se llevó a cabo una reunión muy importante, ¿no? Entre, digamos, ministros, secretarios, ¿no? De Relaciones Exteriores o el equivalente de cada país. Una reunión muy importante donde los países que de alguna manera pues tienen migrantes y se benefician económicamente de esta migración, pues presentan un frente común. Sobre todo hay que destacar la presencia de Guatemala, de Honduras, que hoy tienen gobiernos progresistas. ¿Qué posibilidades hay de que se negocie desde una perspectiva internacional una relación diferente en términos de la migración y los beneficios económicos que obtiene Estados Unidos con ella y los beneficios económicos que obtienen nuestros países? Esas posibilidades de negociación, ¿cómo las ves, Ivonne? Tradicionalmente México ha sido un líder en América Latina, ha tenido liderazgo y me parece que desde la administración pasada se ha retomado ese liderazgo con el presidente López Obrador. Eso podría abrir la puerta. A mí me parece que la actual presidenta ha planteado una posición firme respecto de Trump hasta ahora, es discursiva, porque vamos a ver qué pasa en los hechos con los aranceles y decíamos estas otras medidas que Trump está tomando. Pero no depende solo de México. Yo creo que sí, México puede llevar un papel importante en esas negociaciones, pero vamos a ver qué tanto presiona Estados Unidos de manera individual a cada país y qué margen de acción tienen. Pero sí sería importante. Lo es también con Europa, no solo con América Latina. Con Europa, donde también ya él ha estado amenazando también a países de Europa, la Comunidad Económica Europea, Groenlandia que quiere apoderarse, ¿no? Para tener control sobre el
Mar del Norte, etcétera, en términos geopolíticos. Ahí va a depender de su capacidad de negociación y de la presión que ejerce Estados Unidos sobre estos países que no son México, ¿no? Que no tienen el tamaño de la economía que tiene México, ni el intercambio comercial con Estados Unidos, pero también de sus líderes. Ya tenemos el ejemplo de Canadá. Justin Trudeau hizo un papel realmente muy cuestionable, humillante la respuesta que le dio Trump, pero porque él se puso en la línea. O sea, él inmediatamente se buscó someterse y además dirigir la animadversión de Trump hacia México para que no ocurriera con Canadá, y no le funcionó. Y por supuesto que esas posturas no funcionan. Se sabe que Trump es un bully, y frente a un bully, pues claro, someterse es lo peor que se puede hacer. Pero eso es en términos psicológicos y teóricos, pero en términos de política real, pues vamos a ver qué tanto también el gobierno de México puede resistir a los embates económicos de Donald Trump, y cómo se traduce eso en términos del propio proyecto de la Cuarta Transformación. Claro. Ivonne, hay un tema que es pues muy preocupante, y es esta designación como terroristas a los grupos del crimen organizado mexicano, a los llamados cárteles. Preocupa mucho porque al final de cuentas podrían llevarse a cabo operaciones militares en nuestro país, o llevar adelante operaciones con drones que bombardearan a nuestro país. Es muy preocupante. Esto ya ocurrió en eventos lamentables, bueno, como la muerte de Bin Laden, ¿no? ¿Qué tan preocupante es esta situación? ¿Qué tan factible lo ves, tomando en cuenta que al final de cuentas serían acciones extraterritoriales y afectarían de manera considerable la relación de México con Estados Unidos? Claro. No sabemos qué tiene Trump en la cabeza, o sea, hasta dónde piensa llegar. Lo que sí tenemos un antecedente en su periodo anterior, fue un presidente que no declaró la guerra, ¿no? a otros países, que no invadió, y no sé si a Estados Unidos le convenga tener una guerra en la frontera. O sea, sí, efectivamente hay una guerra interna que son las guerras del narco, y que son entre la misma población, entre delincuentes y ciudadanía, o entre los mismos cárteles y también las Fuerzas Armadas, pero está a cierto nivel, hay cierta contención. Pero hacer una incursión armada al territorio, o bombardear a los sitios donde se encuentran los cárteles o los laboratorios de la droga, es otra cosa. A mí me parece que, y esa sería la esperanza, que Trump está blofeando. O sea, es un gran comunicador político, y él está hasta un libro donde explica su estrategia. O sea, él siempre quiere someter al otro antes de negociar. Entonces, todas estas amenazas son para poner a temblar al gobierno mexicano y negociar en los mejores términos para su propia economía. Y aquí lo interesante es no solo eso, sino que desde mi punto de vista, tanto el gobierno de Donald Trump como el primero de López Obrador, y ahora el de Claudia Sheinbaum, son dos respuestas al neoliberalismo, a la globalización. Ese nacionalismo acendrado de Donald Trump, que además es un nacionalismo imperialista, ¿no? Sí. Es una respuesta a eso, es decir, por eso habla de volver a Grande América de nuevo, porque dice, vamos a traer el bienestar que la globalización diversificó y sacó y se llevó a distintos países cuando se llevó las industrias automovilísticas del acero, del hierro, etcétera. Y la respuesta en nuestro país, en este caso, primero el expresidente Andrés Manuel López Obrador, es también un tipo de nacionalismo, pero es diferente. Es un nacionalismo que busca volver a la rectoría del Estado, y además redistribuir la riqueza, favoreciendo a sectores menos favorecidos. Pero el punto es que la respuesta mexicana no es militarista, y la de Trump sí puede serlo. Pero vamos a ver qué tanto le conviene. Desde mi punto de vista, Trump no está loco. Trump no es, como dicen, un chivo en cristalería que patea para todas partes. Sabe lo que está haciendo y sabe hasta dónde llegar. ¿Hasta dónde llegar? Sí, habría que mencionar que obviamente, como lo señalas, esto tiene que ver con lo que pueden ser presiones políticas. Sin duda, esto es una presión política para negociar, sin duda, una mayor intervención de las agencias de inteligencia de Estados Unidos en México, y tener también la capacidad para establecer
puntos de, ¿cómo llamarlo?, de accionar en la frontera con una mayor presencia militarista en relación también al tema migratorio. Ivonne, te queremos agradecer mucho esta entrevista, que tiene por ahí algún elemento accidentado, pero son cosas de la vida. Ivonne, muchas gracias por tu paciencia, por esperarnos. Muchas gracias y bueno, aquí continuamos en A Fondo. Con ese singular humor que caracteriza a Donald Trump, él dice que una de sus palabras favoritas son aranceles. ¿Qué tanto puede impactar a la economía de México y a la economía de Estados Unidos la imposición de aranceles? Para responder a esta pregunta y conversar sobre este tema, estuvimos en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM conversando con la doctora Rodríguez. Bueno, pues estamos aquí en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y la Universidad Nacional Autónoma de México es una gran referencia en cuanto a temas que nos obligan a reflexionar, que nos obligan a poner sobre la mesa el saber, pues de quienes son especialistas en la materia, de quienes llevan años de estudio, de reflexión y que siempre desde la perspectiva universitaria aportan nuevas perspectivas, nuevas ideas. Yo quiero agradecer mucho la presencia de Violeta Rodríguez, más bien Violeta, el que nos abras la puerta del Instituto de Investigaciones Económicas. Violeta, y preguntarte, ¿qué tan grave es esta amenaza que, bueno, ya cobra una mayor forma después de la toma de posesión de Trump? ¿Qué tan grave es esta amenaza del aumento del precio de los aranceles? Bueno, pues primero habría que decir, primero muchas gracias por tomar en cuenta la UNAM. Pues bueno, habría que decir que pues son declaraciones efectistas, ¿no? Sin duda el presidente Trump todavía está en una etapa en la que no abandona del todo al candidato, ¿no? Pero tiene que evolucionar hacia convertirse el líder, ¿no?, de la economía estadounidense. Entonces, bueno, de inicio yo lo vería como anuncios efectistas que buscan pues complacer a sus votantes. No quiero decir que Trump no tenga una intención de cambiar la situación económica de Estados Unidos, ¿no? Pero creo que él sí va a tener que ser más estratégico, ¿no?, ya en sus medidas aplicadas. Por ejemplo, ¿no?, él lo que anunciaba es que iba a imponer aranceles, ¿no? Pero los aranceles no son algo que se puedan implementar de una manera tan inmediata, ¿no? Involucran toda una organización, ¿no? Involucran todo un trabajo de administración que los vuelven imposibles de imponer de un día para otro. O sea, eso no se puede, se tiene que administrar, ¿no? Eso por un lado. Él estaba hablando de la creación de una oficina, ¿no?, especializada en la recaudación de aranceles, pero establecer una oficina lleva tiempo, o sea, no lo podemos hacer de un día para otro. Tan solo la instalación en sí, la contratación del personal especializado, en fin, sí. Es algo complicado el manejo de los aranceles, administrativamente la administración de los aranceles, se requieren trabajadores muy especializados y pues bueno, todo esto lleva tiempo. Entonces, y la negociación seguramente, ¿no? Para empezar eso ya, la logística lleva tiempo. Entonces no nos alarmemos, creo que sí es un tipo de política que Trump está viendo como a futuro, ¿no? Pero él mismo en sus decretos que lanzó ayer, solicitó también una revisión del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Lo cual nos habla de que sí está pensando en implementar esta medida de una manera más estratégica,
¿no? Entonces, yo diría que más bien, pues es algo en lo que tenemos que pensar en el mediano plazo, ¿no? En el mediano plazo, no va a ser inmediato, pero sí tenemos que ver que, pues un poco esta medida se contrapone con otras que Trump también ha estado impulsando, ¿no? impulsando. Y con una negociación importante en términos de los propios negocios, de las propias economías de nuestros dos países. Y yo quisiera preguntarte, Violeta, precisamente sobre eso, ¿no? En términos de esta realidad económica, ¿qué tanto afectaría este posible aumento de aranceles y por qué resulta una medida que al parecer no es conveniente para las economías de México y de Estados Unidos? Muy bien, la primera razón es que las vuelve no competitivas frente a los otros competidores internacionales, muy notablemente China, con un país que ha tenido una guerra comercial con Estados Unidos desde 2018 y bueno, recrudecer esta guerra, ¿no? Seguramente, esta guerra se va a recrudecer y a Estados Unidos no le convendría que se recrudeciera con una agresiva política arancelaria en contra de sus socios comerciales. O sea, porque sería tener dos frentes abiertos, ¿no? En una guerra que puede resultar bastante catastrófica. No tanto para los políticos, sí mucho para los consumidores, que son los votantes. Entonces, imponer aranceles, por ejemplo, él estaba hablando de imponer aranceles generalizados de 25%, no queda muy claro si a todo el mundo o nada más a México y Canadá, generalizados. ¿Qué significa esto? Esto significa que no va a tener ningún cambio, ningún impacto estructural. ¿Por qué? Porque los aranceles se administran con el propósito de regular la estructura productiva de los países. Entonces, bueno, en general, ¿no? En general, cuando se piensa en una política arancelaria, lo que los gobernantes en general intentan, ¿no? Es impulsar ciertas áreas de su estructura productiva, la producción de algunos bienes y servicios especializados, estratégicos para esa economía. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos imponiendo aranceles para esta parte de la economía, de la producción que queremos impulsar. Imponemos ahí aranceles para que del exterior, para protegerlos de los mismos bienes que podrían estarse importando, de tal forma que les creamos un mercado interno artificial. Claro. Entonces, esto cuando se hace así, es en general un programa de sustitución de importaciones, eso es un programa de sustitución de importaciones, y entonces lo que se busca es desarrollar esta parte de la producción y por tanto vamos a aplicar aranceles diferenciados para ese sector. Pero afectaría de manera inflacionaria en este caso. Sí, en este caso estos bienes que están siendo afectados con los aranceles van a ser más caros, los consumidores internos van a pagar ese arancel, ¿no? Entonces, ahora, esto cuando uno toma la política de aranceles como un instrumento para el desarrollo estratégico del país. Pero si uno impone un arancel generalizado de 25% para todos los sectores económicos, lo que uno va a provocar solamente es mayor inflación y la estructura productiva del país no se va a modificar. O sea, ¿por qué? Porque no estamos protegiendo nada. No estamos protegiendo nada. Al final, Violeta. sí. Violeta, yo te quiero agradecer esta reflexión que compartimos contigo, agradecerte mucho y que nos abras la puerta del Instituto de Investigaciones Económicas y ya en otra ocasión platicaremos sobre el factor China, que es determinante, pero un par de palabras. ¿Cómo lo defines este factor? Bueno, lo que yo diría es que aquí Trump tiene dos opciones. Puede hacer una guerra comercial en contra de China solo
o podemos ir como un bloque, como el bloque de América del Norte, que yo creo que nos haría mucho más fuertes, porque lo creamos o no, México, Estados Unidos y Canadá somos países que tenemos estructuras económicas complementarias. Entonces, podemos beneficiarnos de nuestras ventajas comparativas comunes e ir como bloque frente al resto de las regiones del mundo, ¿no? Y enfrentar ese factor China. Violeta, pues agradecerte de nuevo. Muchas gracias. Pues al contrario. Y aquí estamos y bueno, continuamos en A Fondo. Bueno, pues ya está con nosotros Giselle Gamboa de Sin Fronteras, y Sin Fronteras día con día trabaja con las personas migrantes en este país y por décadas ha suplido las necesidades de estas personas. Giselle, muchas gracias por estar con nosotros. Giselle. Mucho gusto, Víctor. Gracias por invitarme. Bueno, y va a la primera pregunta, Giselle, que es inevitable, ¿no? Esa pregunta tiene que ver con cómo han tomado estas personas migrantes aquí en la Ciudad de México, en la frontera sur, en la frontera norte, esta realidad terrible de lo que ya amenaza con ser terrorismo de Estado por Donald Trump, teniendo en la mira a los migrantes. Creo que fue su primer tema. Siendo las 10 de la mañana del día 20 de enero, se cierran las citas para CBP One. Mucha población que ya estaba a minutos de tomar su cita para solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o el asilo en Estados Unidos por la vía del CBP One, se quedó varada en la frontera. Del lado mexicano, obviamente, muchos dicen que por ahí de las 5 de la mañana fueron los últimos que pasaron. Sin embargo, creo que fue muy conmocionante ver todas esas noticias, tantos videos que llenaron por todas partes de testimonios de personas que se quedaron ahí. Entonces, sin lugar a dudas, yo creo que de entrada es algo que preocupa mucho porque consterna a todos. ¿Qué va a pasar con las personas que ya salieron de sus países de origen y se quedan en un país en el que simplemente no tienen a nadie? Claro, y esto que mencionas es de enorme relevancia. El gobierno mexicano tiene un proyecto político, un acuerdo para abrazar incluso a los migrantes mexicanos en buena hora. Pero ¿qué ocurre con los migrantes que provienen de otros países como Honduras, como El Salvador, como Guatemala, como Venezuela? Sobre todo con esta medida, la restitución del Quédate en México. Una gran pregunta, Víctor. Fíjate que con el anuncio de la presidenta de la política de México Te Abraza, únicamente se limita el tema migratorio a las personas mexicanas residentes en el extranjero que se pueden ver víctimas de una devolución forzada por parte de estas medidas que el señor Donald Trump está tomando. Y justamente no hay un plan hasta ahorita de qué va a pasar con las personas no mexicanas que lleguen a territorio nacional. Por ahí hay algunas respuestas o unos entredichos que se va a apostar por el retorno de esas personas a sus lugares de origen, pero aquí hay algo muy preocupante, porque no es un tema que lleve un sexenio, 2 sexenios, lleva décadas el tema migratorio en nuestra región. ¿Y esto por qué preocupa? Porque justamente las personas que salen de sus territorios llegan a México con la necesidad de protección internacional. Es una palabra que suena muy elocuente, muy rimbombante cuando hablamos de derechos humanos, pero en el fondo implica esa responsabilidad política de abrazar también a los que no son nacionales. Claro, que al final de cuentas, ese abrazar también a los que no son connacionales es parte, ¿no?, de lo que podemos considerar un gobierno progresista con una proyección humanista, ¿no? Sin duda. Giselle, hay un tema que, pues, permíteme alejarme un poco de lo cotidiano, del trabajo de Sin Fronteras, pero que es muy importante. El gobierno mexicano también ha apostado a esta posibilidad de formar un bloque con los gobiernos de Guatemala, de Honduras. Menciono estos dos países porque son gobiernos de izquierda, ¿no?, los dos, pero con otros países, un bloque para enfrentar de manera multinacional esta realidad. Al final de cuentas, cambiar el paradigma de la militarización y de las fronteras
y la criminalización de los migrantes por un proyecto nuevo de movilidad humana? Claro, muy buena pregunta y creo que forma parte de lo que ya el expresidente Andrés Manuel anunció casi al final de su sexenio, precisamente aproximadamente hace un año, cuando celebran en la ciudad de Palenque un encuentro de jefes de Estado de Latinoamérica para tratar el tema migratorio. Y justamente ahí el gobierno mexicano comienza a tomar un papel que per se ha tenido por mucho tiempo de liderazgo de los derechos, ¿no? Del estado en el que se encuentran las necesidades de la población latinoamericana, ya que somos el paso obligatorio para Estados Unidos. Y algo muy importante en estos acuerdos, en estos encuentros de Palenque, fue que iban a desarrollar una política regional para atender el tema no únicamente migratorio, sino de acceso a derechos. Y esto es muy importante porque el modelo que presentan en marzo y abril del año pasado el gobierno anterior fue justamente de hablar de migración ordenada, segura y regular, que justamente apostará por la regularización de las personas que llegan a territorio nacional por la vía del empleo. Sin embargo, quedaron por ahí varias aristas y que justamente retoman este tema que ya conversábamos hace un momento de la necesidad de protección. Las personas no únicamente vienen por trabajo, vienen porque han sido desposeídas de sus medios de vida, como les suelen llamar en el mundo humanitario, y que significa dignidad y calidad de vida y acceso a derechos. Y bueno, otro tema que no podemos soslayar es sin duda el sufrimiento humano. Claro. Eso es muy grave. Y bueno, es muy difícil. Son unos cuantos días que han pasado después de estos decretos, de esta posición tan beligerante de Donald Trump, de poner en la mira, como decía, a los migrantes. Pero yo quisiera que habláramos de ello, ¿no? ¿Qué tan grave es lo que hemos visto en términos de eso, de ese sufrimiento humano? En el caso de los migrantes mexicanos y en el caso también, y no es demagogia, de nuestros hermanos migrantes que vienen del sur. Claro, totalmente. Creo que hablamos de tiempos en donde el gobierno es poco sensible a las grandes atrocidades a las que se enfrentan comunidades enteras en la región. Y no únicamente en la región, sino en el resto del mundo. Hemos incurrido en el error humano de pensar que la paz es simplemente no tener guerra, pero en realidad no es así. También hablamos de persecuciones, hablamos de ausencia de instituciones, de falta de infraestructura estatal para que las personas accedan, ya sea a la educación, a la salud, a una vivienda digna. Entonces, por eso las personas suben a otros territorios, salen de las ciudades, salen del mundo rural y por lo general van a habitar las ciudades. Sin embargo, algo que se ha vuelto muy común en la región pues es hablar de que México ha sido el paso, pero no. Claro. En México también somos destino. Somos destino de miles de personas y no únicamente de otros países, sino también somos testigos del desplazamiento forzado que millones de comunidades viven y entre ellas comunidades indígenas y afromexicanas que salen de sus territorios, ya sea por proyectos extractivistas, por infinidad de cuestiones y que los traen a las grandes ciudades. Claro, yo mencionaba que no hay duda de que es cierto, ¿no? La irrupción de Trump al poder es determinante para este momento histórico, pero es determinante por un lado porque sin duda genera estas tensiones, pero también genera de manera paradójica la esperanza. Y esa esperanza tiene que ver con un nuevo modelo de movilidad humana. Ese nuevo modelo de movilidad humana, como lo has dicho, Giselle, tiene de manera determinante como característica clave el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, el respeto y el derecho a una vida digna. Giselle, yo quiero agradecer mucho, como lo he dicho en otras ocasiones, el trabajo de Sin Fronteras, un trabajo verdaderamente muy grato que nos ha tocado documentar, en donde ustedes dan la posibilidad de vida a muchas personas. No, muchas gracias.
Es cierto, Giselle. Bueno, pues te agradezco y pues nos podremos ver en otras ocasiones, Giselle, seguramente. Y bueno, ahora vamos al lado B de la información, y en el lado B de la información hablamos de manera concreta de algo que puede ser inminente: la expresión del terrorismo de Estado por parte de este gobierno. Todavía el gobierno más poderoso del mundo en términos de armamento y de acciones bélicas que ustedes conocen, se dan en distintos lugares del mundo y lamentablemente ahora pueden ocurrir en la frontera sur y en algunas calles de las ciudades más importantes de Estados Unidos. Parecían solo parte del incendiario discurso de Donald Trump como candidato a la presidencia de Estados Unidos. Las balandronadas de un personaje que está convencido de que hay que andar por la vida, llevando a las cuerdas a sus rivales a fuerza de golpes bajos. Quizá solo palabrería, pero resulta que lo peor de la ideología del American Way of Life, su lado más oscuro, anima el discurso del conspicuo representante de la oligarquía mundial en la Casa Oval. Trump está convencido de que para recuperar el poderío de Estados Unidos, su lugar destacado en la historia de la humanidad, hay que imponer la ley no solo del más fuerte, sino la del más cínico, el típico héroe americano que hemos visto protagonizar tantas historias de dolor y muerte. No tiene escrúpulos. Ese héroe americano, convencido de ser un elegido de Dios, es un criminal convicto. Uno de los temas de sus actuaciones políticas fue Macho Man de Village People, paradójicamente grupo emblemático de la comunidad gay en los años 70. Son conocidos sus abusos en contra de las mujeres y el pago a Stormy Daniels para comprar su silencio. En América Latina, Trump tiene un par de admiradores y futuros socios, dos personajes con sus atributos, Bukele y Milei. Su amigo Bolsonaro está próximo al retiro. El presidente de Estados Unidos es un emblema de la derecha que se erige como una sombría amenaza. En su toma de posesión y como parte de las primeras acciones de su gobierno y decretos emitidos, Trump sentenció declarar zona de emergencia a la frontera sur de Estados Unidos, llevar adelante su plan de deportaciones masivas y considerar como grupos terroristas a los narcos mexicanos. Las consecuencias de esto pueden traducirse en una mayor militarización de la frontera y extendidas prácticas de terrorismo de Estado. Bueno, pues continuamos y ya está con nosotros Aldo Trapero en su sección Construyendo la Paz. Mi querido Aldo, bienvenido, qué Gracias, gusto, sí. Aldo, hay una pregunta que es clave y que es esencial. ¿Es una amenaza Trump para la paz mundial? Tenemos que decir que las políticas que está llevando a cabo Trump, no solo para México, sino las políticas que está reflejando para todo el mundo, más que construir paz, pueden generar o van a generar un deterioro en la misma. La primera, la lógica de los derechos humanos. El discurso que trae Trump y las políticas, por ejemplo, migratorias que está llevando a cabo, el criminalizar la migración, el atentar contra la dignidad de ciertos grupos vulnerables, pues es una crisis, más allá del tema migratorio, una crisis de derechos humanos que vamos a ver al interior y al exterior. Entonces, ahí, primer punto. El segundo, las decisiones que ahorita que estamos viendo que está tomando, el gran ejemplo para México, ¿no? Cambiar el nombre del Golfo. O sea, esa parte unilateral y tomar medidas coercitivas para poder hacer su voluntad, que es lo que hace deteriorar un sistema institucional, un sistema internacional y también deteriora la construcción de paz. ¿Por qué? Porque vemos que más allá que tener un presidente que va a tener la colaboración, sale su lógica empresarial, el negociador duro, el negociador que va a amenazar y va a utilizar todos los medios para hacer su voluntad. Entonces no vemos a alguien que vaya a dialogar, vemos a alguien que te va a amenazar para poder doblar. Ahí
destruye toda lógica de cooperación. Y al ver que es un presidente que regresa a ver al centro de América, bueno, de Estados Unidos, y no hacia el exterior, debilita las instituciones que están dentro, le quita la legitimidad a la ONU, le quita la legitimidad a todos los organismos internacionales que están procurando la paz justamente. También podemos ver que las amenazas económicas, la lógica arancelaria, pues el amenazar con eso, el debilitar las estructuras de cooperación multilaterales, bilaterales que se tienen, también genera un golpe a la construcción. ¿Por qué? Porque afecta al desarrollo. Claro. La lógica del desarrollo y el desarrollo sostenible también se puede ver golpeado con estas políticas y, bueno... Sí, y déjame preguntarte lo siguiente, mi querido Aldo. Hay beneficiarios de esta realidad, la industria de la guerra. La industria de la guerra, lo hemos visto, la guerra es redituable. Y Estados Unidos es uno de los que más invierte en armamento y que distribuye el armamento. Son billones lo que se utiliza, lo que se gana gracias a esta industria. Pero también vamos a ver un reentendimiento de la lógica de la droga, de la lógica también del fentanilo. Vamos a ver una recolocación de las estructuras criminales al interior de Estados Unidos y al exterior, que si vemos que ahí ya no va a ser, por decir, un campo para poder distribuir la droga o ciertas drogas, vamos a empezar a ver a otros espacios también. Claro. Aldo, no te vayas, quiero compartir contigo lo siguiente del programa. Y lo siguiente del programa es que, bueno, al final de cuentas la vida continúa. Y continúa de manera maravillosa, a pesar de ciertos pasajes oscuros y episodios tristes como es el arribo de Trump al poder. Y tuvimos ocasión de estar en el estreno de una obra singular. A mí me entusiasma mucho el nombre de la obra, que se llama Instrucciones para volar, y es ni más ni menos que un monólogo realizado por esta actriz mexicana, pues de una enorme calidad actoral, Karina Gide. Vamos a la entrevista que realizamos con ella. Bueno, pues la verdad es que es un enorme gusto. Y francamente el oficio de reportero tiene sus privilegios. Karina Gide, José Antonio Cordero, tienen sus privilegios porque yo jamás pensé que iba a estar en el escenario del Teatro Javier Villaurrutia. Y yo agradezco mucho pues a la fortuna, a Dios, a la vida, eso. Y bueno, estamos acá para hacer una entrevista con José Antonio Cordero, con Karina Gide. Karina, pues bueno, de verdad uno de los pilares, de los bastiones de nuestro teatro, de nuestra cinematografía. José Antonio Cordero, director de la obra, codramaturgo de la obra Instrucciones para volar, junto con Karina Gide. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias, es un gusto. Y bueno, pues la primera pregunta tiene que ver con esto que es ese monólogo. Al final de cuentas, ese es un monólogo, y ese monólogo siempre es un riesgo, ¿no?, actoral, siempre es un riesgo escénico, aunque aquí hay un soporte de música. Cuéntenme de esa puesta en escena, Pues es un montaje que hicimos José Antonio Cordero y yo hace muchos años. Que nació con una idea que surgía de una anécdota personal y con la que quisimos jugar para llenarla de pequeños personajes y de pequeños momentos que expresaran las dudas, los impulsos, el arrojo, las ilusiones, la expectativa que tiene una mujer cuando se enamora de un hombre a quien conoce en línea y que vive en otro país. Y justo para huir de la idea del monólogo que puede presentarse como tediosa o como solemne, quisimos hacer un unipersonal porque hay muchas voces hablando y muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. Entonces, con respecto al reto que mencionabas, pues sí lo es, en la medida en que hay que construir distintas atmósferas para las distintas situaciones y los distintos personajes, y pues hay que estar concentrados porque si nos distraemos nos salimos del lugar. Eso es. José Antonio, estos elementos que conforman el momento escénico, la música, las voces, la presencia de Karina y supongo que la presencia a distancia de este personaje, ¿no?,
Háblanos Sí. un poco de esta propuesta. Pues es un monólogo, pero tiene muchos diálogos. Es paradójico porque justamente el personaje de Karina interpreta no solo a distintos personajes, sino que ella sola tiene que emular los diálogos que sostiene con estas personas en línea. Entonces es yo diría que un monólogo a muchas voces y todas esas voces son interpretadas por Karina. Claro que está la música, como bien mencionaste, que ayer decíamos que es un elemento que le empuja, es como su Pepe Grillo, como alguien que le está, o su diablillo más bien, que le está pidiendo que no tema, que no tenga miedo a enamorarse, que fantasee con el amor, que pueda generarse todas las expectativas y que, como bien usamos también la metáfora de volar, y por eso tenemos un avión aquí atrás de nosotros. Este vuelo, este viaje que va a emprender el personaje de Paloma Rodríguez es un viaje que la va a llevar no solamente a otro país, sino ni a otra cultura y a otra situación de vida, sino un viaje que está emprendiendo el amor. O sea, el amor es siempre viajar, siempre movernos, salirnos de nuestro eje, siempre salirnos de la caja, como se dice, ¿no? Para amar hay que ser flexibles y esta obra creo que lo muestra muy bien. Claro, y un poco también la aventura de vivir, la aventura de existir y la aventura de atreverse, ¿no? Y es precisamente ese atreverse a partir de instrucciones de vida que aparecen de una manera singular en la obra. Pero aquí hay algo que es de enorme interés, pues es cierto, ¿no? Ahora buscamos el amor, nos enamoramos de manera muy diferente a como se enamoraron o nos enamoramos antes también. Ahora esta realidad del internet, del Facebook, de la X, todo esto nos remite a una realidad distinta. Y bueno, háblanos un poco de ella, ¿no? De estas nuevas búsquedas del amor, Karina. Pues efectivamente el personaje de Paloma se encuentra en una red social, no es propiamente una app de citas, pero cuando escribimos la obra, esto era una rareza. Esto era una cosa completamente extraordinaria. Ahora que decidimos remontarla, nos damos cuenta cómo adquirió mayor vigencia conforme fue pasando el tiempo. Que ahora pateas una piedra y sale una red de citas para ver si te quieres enamorar con las distintas características que estés buscando. Vivimos en una ciudad, en ciudades con vidas muy vertiginosas normalmente, y eso complica a veces el cómo vas a encontrarte con el otro. Pero yo creo que una vez pasado ese tecnicismo, si es que nos encontramos en la cola del súper o si es que nos encontramos a través de una aplicación, el siguiente paso ya cuando empieza la conversación y el vamos a conocernos y a ver a qué sabes, ya cuando la cosa se pone ahí, creo que la mayoría somos siempre adolescentes. O sea, como que creo que hay algo donde ya trascendiendo la tecnología, hay algo de efervescencia, de miedo y de ilusión que le sucede lo mismo a veinteañeros que a cincuentones. Claro, y esa calidad de ser siempre adolescentes es el descubrimiento, es la búsqueda. Al final de cuentas, ¿cómo se resuelve eso en escena, José Antonio? Esa búsqueda, ese mantener esa curiosidad. Pues se resuelve con unas instrucciones que va dando una sobrecargo, una instructora de vuelo, que nos va explicando cuáles son las fuerzas físicas como metáfora de cuáles son las instrucciones, las indicaciones que uno tendría que seguir para atreverse a volar, o sea, a enamorarse. Se va resolviendo poco a poco vamos viendo a Paloma, pero Karina también interpreta a un personaje que es un avión, que el avión le va explicando al público qué es lo que tiene que hacer para volar, ¿no? O sea, también vivimos en un mundo sin instrucciones, ¿no? O sea, tanto los jóvenes como los ya no tan jóvenes seguimos teniendo que echar mano de nuestra intuición para enamorarnos, para abrirnos, para flexibilizarnos, para no ser tan rígidos ante nuestras propias emociones. En ese sentido, la primera de las instrucciones es abrir las alas. Si no te dispones, si no volteas a ver a los demás y te muestras un poquito como en la pasarela, si no abres las alas, es muy difícil que suceda el vuelo en uno y otro sentido. Bueno, hay un tema que tiene que ver con el vuelo, y el vuelo en el escenario es particularmente riesgoso. Karina, el vuelo en el escenario.
Pues es a lo que uno aspira, ¿no? Como actriz, en mi caso, nuestro maestro Margules decía que había que conocer muy, muy a fondo todo el material y tener como un marco de referencia muy detallado y muy específico y muy estudiado. Y tenerlo todo eso muy claro porque el objetivo era después poder volar con la intuición. Y él usaba la palabra volar allí. Entonces, pues claro que hacemos un trabajo lo más minucioso que podemos y lo más cuidadoso que podemos para luego no pensar en él y poder jugar y explorar. Y eso para mí es esa libertad del vuelo en la actuación en escena. Así es como lo vivo, pues. Claro, y bueno, yo no sé, José Antonio, si también fuiste alumno de Margules. Entonces, bueno, de pronto Margules, una de nuestras grandes instituciones teatrales, un hombre que tenía fama de ser muy duro en su trabajo escénico, en su dirección, como profesor también, pero al final de cuentas era un hombre de una enorme creatividad y enorme generosidad también. El legado de Margules, José Antonio, el legado de Margules en esta obra. Oh, y me acabas de poner un examen casi que doctorante. El legado de Margules en esta obra. Mira, a mí Margules, te voy a decir una cosa, y me voy a echar un poco flores. Cuando fui su alumno durante muchos años y también pude como asistir, ayudarle en algunas de sus puestas en escena, y un día que yo ya había dejado de estudiar con él, me llamó por teléfono, vino a ver una obra mía, que no fue esta, fue otra anterior. La vino a ver y luego me llamó por teléfono y me dijo, necesito que les vengas a dar clases, están deprimidos, tienen que soltarse, justo lo que dice Karina, ¿no? De volar. Él le gustó esa obra en la que yo hice, que yo creé, porque también fue escrita por mí, y él creía... La gente lo identifica mucho, como dices, como alguien muy duro, como alguien muy serio, hablando de temas muy complejos, muy profundos y muy dolorosos, pero también tenía un gran humor. Algunas obras que hizo con Karina, por ejemplo, Don Juan, la escena inicial de Karina y Silverio Palacios, era desternillante. Entonces yo creo que el legado está el humor de Margules, el humor que pocos le conocen y que nosotros tuvimos la suerte de conocerle. Claro. Déjenme ponerme un poquillo intelectual, pero creo que también es esa sabiduría teatral de Margules, impresionante, y esa ductibilidad que tenía, porque su trabajo fue muy amplio. Pero bueno, vamos ahora a una pregunta que me parece fundamental y que, como les decía, es de principios, ¿no? La vigencia del teatro. La vigencia del teatro, José Antonio, y dejamos que cierre esta entrevista tan grata, Karina. Por favor, José Antonio. Yo creo que es tan vigente como la experiencia humana, ¿no? O sea, si estamos diciendo que a través de aplicaciones que son creaciones cibernéticas, que son virtuales, todavía buscamos encuentros que sean presenciales, que sean materiales, tridimensionales, carnosos, como decimos en una de las escenas de la obra, yo creo que el teatro busca lo mismo. Busca esa presencia, a pesar de que podamos ver las películas más tridimensionales y más cuatridimensionales y con la gran magia del cine, que no se la voy a restar de ninguna manera porque yo también hago cine, pero también buscamos la presencia, tener a la carne del actor, al cuerpo con el cuerpo. Es un acto erótico, indudablemente, el teatro. Es un acto corporal, es un acto físico y es algo que no va a desaparecer jamás. Pienso lo mismo, pienso que a pesar del disfrute que tenemos de trabajar en series o de trabajar en cine, que son también medios maravillosos, el teatro tiene ese otro factor que es el de la presencia y el de la coincidencia, el de que se junten ahí 100 personas, 200, 25, las que sean, en un espacio oscuro, de alguna forma en comunión para presenciar una historia que sucede en vivo, donde escuchamos mutuamente nuestra respiración, tiene pues una belleza que es única, ¿no? Y que creo que también no hay manera que desaparezca. Un poco medio lugar común, pero es un acto de amor y es también un acto enormemente humano. Y lo curioso para quienes de pronto participan en ese acto es que puede haber 100 funciones y cada función es diferente, Karina. Sí, ahí creo que, retomando lo que decía José Antonio, es Eros ganándole a Tánatos, ¿no?
Es la vida y el pulso por la coincidencia, por la conexión con los demás, por la luz, por tener un motor, lo que vence a la muerte cada que venimos al teatro. Instrucciones para volar, José Antonio. Pues una invitación a que vengan. Vamos a estar aquí hasta el 9 de febrero, de jueves a domingo, jueves y viernes a las 8, sábados a las 7 y domingos a las 6 en la sala Javier Villarrutia del Centro Cultural del Bosque. Y bueno, pues continuamos acá en A Fondo. Seguimos adelante.